Charlie Kirk, que era una persona aquí en Estados Unidos que traía este movimiento de llevar, hacer un punto de quiebre, ¿no? Un punto de giro para el país. Su asunto era traer a los campuses, a las masas juveniles, debates. Y si ustedes alguna vez miraron por todo lo que él decía, sus debates eran siempre provocativos, buscando respuestas y de alguna forma también usando el micrófono para hacer un bullying, por decirlo así, a los otros que pensaban diferente. Los debates promovían ese rechazo, ese odio, esa incitación a los que estaban contrarios a los del lado izquierdo, por decirlo, a los de los liberales, a sentirse contentos de que los estaban aplastando, y los que estaban del otro lado se sentían ofendidos y simplemente creaba una brecha de mayor odio y rechazo y de división. Lo que quiero decir con esto es de que esto es un ejemplo de alguien que tal vez podemos decir tenía buena intención, pero el no pensar, el simplemente hablar, el simplemente decir las cosas porque se dicen, sin un análisis, sin refrenarlo, sin pensar, hace daños irremediables. Y por supuesto, vemos las consecuencias de esto, ¿no? El odio que despertó en otras personas. Cuando yo presento y me permito llevar por mis impulsos, no hago realmente un cuidado en la forma como me expreso, en realidad puedo estar destruyendo, porque una lengua precipitada, apasionada, descuidada, puede hacer un daño que no podremos, por más que nos arrepintamos toda la vida, deshacer. Quisiera comenzar en esta noche yendo a este pasaje que conocemos mucho, y es el pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Así que yo quiero pedir a alguien de ustedes que nos pueda leer con voz fuerte, con voz audible, y este pasaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, que es el mensaje de los tres ángeles, que va a ser nuestro fundamento para el estudio de esta tarde. Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá el vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ustedes pues seguramente han leído este pasaje más de una vez. Estoy seguro que ustedes lo pudieron, tal vez lo pueden recitar inclusive. Pero algo interesante de este pasaje es que nos presenta un cuadro, una fórmula, digámoslo así, visible, unos simbolismos de un mensaje que tiene que darse en toda la tierra. Es un mensaje que tiene que darse en voz alta, en voz fuerte. Y en realidad podríamos decir de que es un mensaje que hace énfasis al compartir, al dar, al hablar. Pero en esta generación en la que vivimos hoy en día, todos parecen que hablan, ¿no es cierto? Todos parecen que comparten. Tenemos
publicaciones que hacemos en redes sociales, comentarios que hacemos continuamente, discutimos, corregimos, exigimos, y todas las personas hoy en día parece que tienen una voz audible, ¿no? Tienen sus cuentas sociales, sus maneras de expresarse, etcétera. Pero en realidad este mensaje no está hablando de simplemente hablar duro, dar un mensaje en voz alta, netamente. Está hablando realmente de un mensaje que tiene que darse por voces santificadas, voces que realmente estén en sintonía con este precioso mensaje para poder en realidad presentarlo. Y quiero en esta tarde hablarles un poco de la conexión que hay entre dar este mensaje de los tres ángeles en este tiempo que vivimos con el tipo de palabra, el tipo de persona, el tipo de voz, el tipo de pensamientos que tenemos. Y quisiera que ustedes puedan recordar, y quiero compartir con ustedes, que existen en realidad 4 tipos de personas en esta tarde. Vamos a ver 4 tipos de personas que existen. Se puede definir entre 4 grupos de personas que existen en cuanto a la forma de pensar, a la forma de hablar, a la forma de procesar la información y lo que conocemos. Y por ende, vamos a comenzar primeramente en este primer grupo de personas, que son las personas que hablan, pero no piensan en realidad. No están realmente pensando lo que significa el compartir, el hablar. Estos son las personas que en realidad piensan que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje impulsivo, es un mensaje que se debe dar de una manera, sí, digámoslo así, sin ningún tipo de tacto. Son las personas que en realidad dicen y luego y en realidad no piensan. Por ejemplo, piensan que la forma de ser honesto, la sinceridad está, en la sinceridad está bien ser agresivo. Y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, con la palabra de Dios, de alguien que era así. Ustedes conocerán de varios ejemplos en la Biblia, pero vamos a hablar de una persona particular que en realidad carecía o nos va a ser el modelo de las 4 grupos de personas en las cuales podemos estar. Los que no piensan y solamente hablan son aquellas personas que vamos a ver en la historia de Pedro, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 24 al 30. Estos son los que hablan y, como les decía, no piensan. Esas personas que dicen, bueno, yo lo que digo, dije y punto, ¿no? No tiene que recordarse, no tiene que arrepentirse de nada, las cosas las digo tal cual son. Y ese tipo de personas son las que en realidad son siempre reactivas, simplemente dicen las cosas, pero no están realmente pensando en lo que están diciendo. Y si ustedes, si alguna vez se han encontrado con alguien así, o quizás alguien ha dicho a usted es como demasiado explosivo, demasiado impulsivo, es posiblemente que el problema está de que no están pensando y simplemente están hablando. Vayamos al libro de Mateo, como les decía, el capítulo 14, y si nos puede leer alguien en el pasaje, la historia que se encuentra en el versículo 24 al 30. Esta es la historia Amén. de Jesús con Mateo. Cuéntanos, por favor, léenos. Gracias. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Gracias, Jordan. Miren ustedes, este ejemplo, vemos a alguien que, como Pedro, los discípulos estaban en medio de esa tormenta, estaban viendo que el agua estaba llegando en su barca. De repente miran a Jesús y piensan que es un fantasma, hacen voces y Jesús les dice, les declara quién es él, ¿no? Que soy yo.
Y noten ustedes cómo después de haber estado en ese temor, en ese miedo, en esa experiencia donde ven que el barco está por hundirse, al ver este personaje, ver a Jesucristo, Pedro, al escuchar que es Jesús, él le dice, Señor, si eres tú, camina, di que camine sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Noten ustedes que Pedro en realidad no estaba procesando, pensando, simplemente reacciona. Es una persona que reacciona, decide, Señor, ¿eres tú? Bueno, haz que yo camine. No pensó. Y cuando entonces empieza a caminar, es cuando empieza luego a pensar y decir, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mira las aguas, mira el mar, cómo se está alrededor mío. ¿Y qué pasó en ese momento? Él empezó a hundirse. Y por supuesto tiene que clamar a Jesús, Señor, sálvame porque me estoy hundiendo. Esta es la experiencia de a veces muchas personas en la iglesia, con el Señor. Piensan que es importante, reciben este llamado de predicar el evangelio y van y hablan y no analizan, no piensan y no se dan cuenta de que el no pensar, el no planificar, el no hacer realmente un proceso de análisis de qué es lo que ese mensaje de Dios tiene, crea en realidad una deshonra a Dios. Si vamos de vuelta al capítulo 14 de Apocalipsis, y ustedes recuerdan el primer mensaje de los ángeles, el primer mensaje de los tres ángeles, es el mensaje que habla acerca de temer a Dios y darle honra, ¿no es cierto? Este mensaje habla específicamente de hacer una pausa y tener el concepto primero de lo que significa sabiduría para Dios, que es el temor al Señor. Yo no puedo ponerme a hablar, a declarar estos mensajes solemnes si no estoy primeramente dispuesto a que mi vida sea en realidad una vida que tenga profundo pensamiento de lo que debo hacer. El llamado es adorar. Noten ustedes cómo el mensaje del primer ángel hace énfasis en el concepto de adorar a Dios, de pensar que hay que adorarlo porque Él creó el cielo y la tierra. Nos llama al concepto de la creación. Nos llama también a la idea de que la adoración es guardando los mandamientos. Y para guardar los mandamientos de Dios se requiere, por supuesto, de una experiencia de conocer, de entender, de vivirlos en la vida. Para yo poder tener el verdadero espíritu, el verdadero carácter del primer ángel, debo tener una mente en armonía, una mente de pensamiento, una mente de entender y vivir primeramente para poder entonces tener la experiencia de compartir. Y por testimonio puedo decir a otros, yo adoro a Dios porque es la experiencia que me ha dado a mí felicidad. Yo adoro a Dios porque en realidad yo pienso que si no he estado yo en la vida con el Señor, si no camino con Él, si no estoy andando con Él, mi vida no tendría sentido. ¿Por qué puedo estar en medio de un conflicto, de una crisis, con armonía, con paz, con tranquilidad, con fe y esperanza? Porque tengo una relación realmente profunda, verdadera, algo que hace sentido, algo que es experimentado y me ha permitido conocer por primera fuente, por mi propia experiencia, lo que significa conocer al Señor. Y por ende, en este sentido, el primer mensaje, el primer ángel, nos lleva al pensamiento, a tener, como les decía, no un sentido de impulsividad, un sentido de no pensar, sino de realmente analizar profundamente el concepto de adorar a Dios. Ahora bien, la hermana White nos presenta algo interesante, el peligro de nosotros dar una palabra sin haberla pensado, procesado. Dice esto en el libro La Voz, su educación hizo correcto, la página 158, párrafo 3, lo siguiente, no tenga esto, dice, en un momento, una lengua precipitada, apasionada y descuidada puede hacer un daño que el arrepentimiento de toda una vida no podría deshacer. Estas palabras son bien complejas y bien profundas. Aquí no dice que se hará algún daño por la palabra que dije, impulsiva, apasionada o precipitada.
está hablando de que son daños que toda una vida de arrepentimiento no van a poder deshacer el daño que se hizo. Es decir, son daños casi irreparables. Cuando yo presento y me permito llevar por mis impulsos, no soy realmente consciente de lo que estoy hablando, de lo que estoy compartiendo, de lo que estoy enseñando a otros. No hago realmente un cuidado en la forma como me expreso. En realidad puedo estar destruyendo porque una lengua precipitada, apasionada, descuidada, puede hacer un daño que no podremos, por más que nos arrepintamos toda la vida, deshacer. ¿Cuántas personas hemos cada vez conocido o conocen ustedes? Yo conozco varias personas que tristemente, por su manera de expresar, por su manera de hablar, por su manera de ser, han destruido la fe en muchos otros creyentes jóvenes en la iglesia. Las palabras duras, sin ningún tacto, sin ningún tipo de pensamiento en lo que se dice, traen más desgracia que bendición. Y por eso, cuando alguien quiere predicar y hablar de la verdad presente o verdad de los tres ángeles, si no han entendido primeramente la necesidad de pensar antes de hablar, de pensar y de tener un pensamiento claro en lo que se dice, tristemente haremos más daño que bendición. Gracias por compartir eso. Es una linda, y también está en la educación, correcto. Así que podemos ver que esto es tan importante en nuestras vidas. Ahora bien, pensemos en esto, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan, yo no sé si ustedes, bueno, claro que recuerdan, esto fue hace unos meses, ¿no? Unas semanas en realidad. Este joven, que era el Charlie Kirk, que era una persona aquí en Estados Unidos que traía este movimiento de llevar, hacer un punto de quiebre, ¿no? Un punto de giro para el país. Su agencia, su asunto era traer a los campuses, a las masas juveniles, debates. Y este joven, si ustedes alguna vez miraron por todo lo que él decía, sus debates eran siempre provocativos, buscando respuestas y de alguna forma también usando el micrófono para hacer un bullying, por decirlo así, a los otros que pensaban diferente. Él, por supuesto, de un lado de la estructura conservadora, muy cristiana, e inclusive él aparentemente aceptó la idea del sábado, y para muchos adventistas y para muchos creyentes eso era cosa increíble, ¿no? Un hombre, un campeón de la verdad para algunos, inclusive adventistas. Pero cuando uno analiza las cosas a la luz de la verdad y mira qué tipo de persona era él en cuanto a la forma como él buscaba los debates, el espíritu de él no era un espíritu conforme lo del Señor. Los debates promovían ese rechazo, ese odio, esa incitación a los que estaban contrarios a los del lado izquierdo, por decir, a los de los liberales, a sentirse contentos de que los estaban aplastando, y los que estaban del otro lado se sentían ofendidos y simplemente creaba una brecha de mayor odio y rechazo y de división. Lo que quiero decir con esto es de que esto es un ejemplo de alguien que tal vez podemos decir tenía buena intención, pero el no pensar, el simplemente hablar, el simplemente decir las cosas porque se dicen, sin un análisis, sin refrenarlo, sin pensar, hace daños irremediables. Y por supuesto, vemos las consecuencias de esto, ¿no? El odio que despertó en otras personas. Así que pensemos muy claramente en cómo podemos usar las redes sociales de una forma positiva, una forma que construya y que no estemos simplemente tener este celo disfrazado de no pensar, de no procesar, de no hacer análisis profundos y ser prudentes en la forma como nos expresamos. Ahora vamos a ver, y terminando esto, quiero decirles que el mensaje del primer ángel nos llama a tener un temor reverente y no un temperamento impulsivo. Pero vamos al siguiente punto. Vamos al segundo tipo de grupo de personas, que estos son los que hablan
y piensan después. Es decir, esos son los que en el a diferencia del primer caso, hablan y luego dicen, ay, pero es lo que dije. ¿Será? Híjolete, le dije de esta manera, me arrepiento de haberle dicho. Es el tipo de persona que habla, es impulsiva, pero luego está pensando, ay, ¿qué dije, no? Veamos brevemente cómo pasó esto también con Pedro. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 16, volvemos a Mateo, y vamos al capítulo 16 de Mateo, versículo 21 y 23. Vamos a ver que aquí hay un progreso. Pedro está progresando en su vida. La influencia de Cristo ya dejó de ser una persona que solo que habla y no piensa, como en el caso de lo que vimos al principio, ¿no es cierto? Sin pensar, se quiso ir a caminar en el agua y luego se hundió cuando empezó a pensar. Ahora vemos aquí, vamos a ver un hombre que ahora está pensando, pero en realidad no está haciendo el concepto correcto. Él habla y luego está como pensando. Vamos al capítulo 16 de Mateo y veamos allí el versículo 21. ¿Quién me puede leer allí? 21 al 23. Dice Mateo 16, 21 hasta el 23. Listo, dice, desde ese tiempo en adelante Jesucristo comenzó a mostrar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día ser levantado. Con eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, sé bondadoso contigo mismo, Señor, tú absolutamente no tendrás este destino. Pero él, dándole la espalda, dijo a Pedro, ponte detrás de mí, Satanás, me eres un tropiezo, porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres. Muchas gracias. Vemos aquí cómo es el segundo ejemplo de un hombre que ya ha salido de no pensar, pero ahora entonces él habla y es como que luego piensa. ¿Y cuál es el aspecto de Pedro, no? Pedro está aquí, mira, escucha a Jesús hablando de que él tiene que ser sacrificado, que él tiene que ser entregado, que es necesario que padezca. Entonces él lo toma parte y le dice, maestro, ¿no es cierto? ¿Cómo puedes tú pensar de esa manera? Ten compasión de ti mismo, que nada te acontezca. Le empieza a reprender a Jesús. Aquí Jesús le dice, tú no estás pensando. Piensas como los hombres, piensas de una forma impulsiva, piensas en una manera únicamente humana, no estás realmente pensando como Dios quiere que pienses. Aparte de mí, Satanás, inclusive le dice a él, y no es que él le decía que él es Satanás en sí mismo, pero le está diciendo de que su influencia, su manera de pensamiento es una manera de pensar como es la del enemigo, ¿no? Una manera en la cual busca guardar su vida, salvarse, no sufrir, no pasar ninguna tribulación, etcétera. Es decir, no está pensando a la luz de la palabra de Dios. Y por eso, estas personas como Pedro, ¿no? Pedro amaba a Cristo, no hay duda al respecto. Pedro, su amor al Señor, podría decirse, alguien diría, pero es que por su amor al Señor le impulsó a decir eso. Pero ese, nuevamente el tema, no ha aprendido, no se ha graduado el hombre en lo que es el pensamiento antes de hablar. Todavía está pensando de una forma impulsiva, aunque está motivado por su amor y tal vez la intención es correcta, vuelve a caer en el mismo proceso, el mismo problema de no pensar. Y entonces es cuando el Señor le dice a él una reflexión, porque le dice, tú no estás pensando como Dios, sino como los hombres. Pero es que está todavía intentando comprender que su experiencia de aprendizaje, su aprendizaje de ser discípulo, es una experiencia de ver cómo prevenir al Señor los problemas en vez de entender cuál es la misión de Cristo, cuál es el propósito de Cristo. Notemos algo interesante con este pensamiento, conectándolo al mensaje del segundo ángel. En Apocalipsis 14, ¿no es cierto? Versículo 8, notamos que el mensaje del segundo ángel es ¿cuál? Ha caído Babilonia. Y aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Este mensaje debe darse por personas que puedan en realidad comprender con sabiduría cuál es esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza, este falso sistema. Hay que denunciar con sabiduría
la religión apóstata, con el sistema falso, pero es con sabiduría, es con una experiencia de demostrar por qué ha caído. No solamente decir, no, pues vamos a decir, ¿no? El sistema papal es Babilonia. Bueno, pero ¿por qué ha caído? ¿Cuál es el concepto de que hace que ese sistema se ha caído? Porque hay gente que está en Babilonia, que está ahí en el sistema papal, y ellos, pues por supuesto, están dentro de su experiencia, no han entendido. Para ellos es una experiencia de Dios, están allí conociendo a Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros presentar un mensaje donde no se destruya a la persona, a las personas que están allí, pero que puedan entender y con sabiduría comprender por qué este sistema, de acuerdo a la palabra de Dios, es un sistema caído? No hay nada en él que pueda ser remediable. Es incambiable, es insalvable. Pero ¿por qué es insalvable? ¿Por qué el sistema está tan corrupto hasta lo máximo que no hay forma de que ese sistema se cambie, se arrepienta? Vuelvo a decir, si no entendemos, si no hemos llegado a comprender qué significa, no podemos declarar y decir esto simplemente por decir y hablar a las personas de que no vayan a la Iglesia Católica, porque no estamos realmente siendo conscientes de cómo compartir un mensaje con sabiduría. Por eso hay que personas, y conozco varios ejemplos de hermanos que han tomado una actitud de hablar a cualquiera que conoce o que es católico acerca del sistema papal y declararle que el Papa es la bestia y todo esto, sin realmente entender la manera de alcanzar y conectar para que comprendan que no estamos en una guerra humana. Hay un espíritu que está detrás de ese sistema. Y para desenmascarar ese espíritu hay que comprender y enseñar con sabiduría cuál es la verdad. Uno enseña la verdad para que puedan entonces discernir entre la verdad y el error. Pero el aspecto de este mensaje es importante comprender de que no se puede anunciar, no se puede compartir, no se puede enseñar si estamos, al igual que Pedro, simplemente pensando de una forma impulsiva, sin sabiduría, sin una experiencia de cuidar. Por eso, volviendo a la cita, a la pluma inspirada, yo quiero que comprendan esto. Esto es muy importante. Dice la pluma inspirada en la página 156 del libro que había mencionado, La voz, su educación y su correcto. Párrafo 2 dice, las palabras duras hieren el corazón mediante el oído, despiertan las peores pasiones del alma. Las palabras duras, y aquí quiero hacer énfasis, ¿no? ¿Cómo nosotros hablamos? Si usted, por ejemplo, alguien que ha sido devoto de la Virgen del Quinche, ¿no? O de, no sé, de cualquier virgen de allá del Ecuador que hay por ahí, hay muchas vírgenes. Devoto de la Virgen del Cisne, de lo que sea, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros no ser duros con aquellas personas que no conocen más para no despertar pasiones de odio? Por eso las palabras no pueden ser duras, no pueden ser hirientes. Tenemos que tener mucha sabiduría en presentar la verdad y por qué el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que debe ser dado en su esfera y en su contexto correcto, con el fin de llevar a la persona al conocimiento de la verdad y despertar de la oscuridad en que están, pero no cimentar o no dar en sus vidas motivos de odio y rechazo y despertar en ellos un espíritu de pasión, de rechazo y de odio. Esto es importante que nosotros tenemos que pensar para no crear una guerra espiritual, por decirlo así, una guerra espiritual que sea mía, sino en realidad entender de que hay que llevar a las personas a que el Espíritu Santo pueda ser la influencia de convencer al mundo del pecado, de justicia, de juicio, y no es la función mía hacer eso, ¿no? Hay gente que quiere convencer a la gente de su error y eso no es el propósito nuestro. Presentando la palabra de Dios, presentando la verdad de la enseñanza bíblica, es como podemos en realidad ayudar a las personas a que ellos hagan esa decisión y no crear una barrera antes de hora. Ahora bien, vamos a las tercer grupo de personas que existen, y estas son las personas que ya han mejorado un poco, ya han podido dejar a un lado el pensar impulsivamente. O sea, digamos, ahora ellos no están diciendo, ay, esto fue lo que dije. No, ahora están pensando, pero piensan mientras hablan. Es decir, están hablando y están pensando en el momento, ¿no? Y es el tipo de gente que dice, bueno, verás, lo que quiero decirte es esto, te digo esto, pero en realidad lo que quiero decir es aquello. Y no han realmente tomado claro
qué es lo que quieren compartir. Están como procesando a la manera que van, ¿no? Están como procesando ideas en voz alta. Y eso trae un desorden en el mensaje, ¿no? Yo les digo que esto pasa a muchos, inclusive a muchos pastores, a predicadores, nos puede pasar esto si no hemos hecho una preparación sabia. Podemos simplemente hablar y estamos pensando en el momento, pero no es realmente un concepto claro de lo que se quiere transmitir, compartir. Y por ende, traemos un poco más de confusión que de bendición. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de qué pasa cuando alguien procesa las cosas en voz alta y está pensando en el camino. Volviendo al ejemplo de Pedro, él es el ejemplo nuestro, vamos a ver cómo Pedro ya salió de la primera y la segunda, pero estaba en la tercera etapa, aún no se gradúa. Vamos al libro de Mateo, volviendo a Mateo, capítulo 26. Estamos viendo ustedes pueden ver, hemos avanzado en el libro de Mateo, vamos ahora al capítulo 26. Vamos a ver cómo Pedrito ahora está, en qué manera nuestro hermano Pedro estaba avanzando, pero todavía no se graduaba. Aquí vamos a ver qué sucedió con él, ¿verdad? 26, versículo 33 al 35. Vamos solamente a esa parte, aunque hay mucho que podemos hablar de esto, pero vamos al capítulo 26, versículo 33 al 35. Aquí me puede leer esto, por favor. Amén. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchísimas gracias. Notamos aquí que en este pasaje, Cristo primeramente les anuncia de que todos se iban a escandalizar de él. El versículo 31 en realidad nos presenta esto, que él les dice, ustedes esta noche se van a escandalizar de mí, todos se van a ir y van a ser dispersados, van a estar como ovejas sin pastor. Jesús le está diciendo las cosas y Pedro dice, ¿no? Aunque todos se escandalicen por ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le vuelve a decir, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le vuelve a decir, aunque me sea necesario, está pensando, él está tratando de hablar tratando de afirmar lo que estaba diciendo. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los demás dijeron lo mismo. Es decir, vemos este tipo de persona que está procesando y está hablando, pero en vez de entender su condición, entender que no está realmente procesando y meditando y haciendo un análisis primero interno, está todavía en este patrón de conducta donde cree que la forma de expresarse es, bueno, expresar y pensar a la vez, ¿no? Tratar de ir analizando conforme salgan las palabras, va saliendo los pensamientos y en fin, y no hay una claridad, no hay una verdadera, un propósito de por qué se debe dar y presentar. Y esto es conectándolo al mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es un mensaje que es sumamente directo y requiere de verdadera claridad y orden para presentar este mensaje. Porque el mensaje del tercer ángel nos presenta, si volvemos al capítulo 14 de Apocalipsis, vamos al versículo 9, al 9 en realidad hasta al 11, donde presenta este pasaje, la escritura del tercer ángel. El tercer ángel le siguió diciendo en voz alta, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Vemos en este pasaje, vemos en este mensaje del tercer ángel algo sumamente específico. Habla aquí de la marca, habla aquí de la imagen, habla aquí de la bestia. Hace énfasis también de que el que toma de esa marca, el que toma de esa imagen, el que está en esa unión o relación con la imagen, con la marca o la bestia o el número, los 4 elementos, estos tendrán una experiencia donde tomarán de la ira de Dios, porque no habrán
podido ser salvos. Es decir, presenta el mensaje de mayor solemnidad y advertencia que hay para la tierra. Ahora, este mensaje, vuelvo a decir, no puede darse de una forma desordenada, de una forma atropellada, de una forma simplemente al andar. Debe darse este mensaje con mucha sabiduría y, por supuesto, pidiendo al Señor que nos ayude a compartir y mostrar cómo este mensaje es una advertencia del Señor para que podamos, ahora que tenemos todavía gracia, que todavía hay tiempo, tomemos la decisión correcta, tomemos el camino correcto, aprendamos de que esto no es solamente para los que están en Babilonia, los que están simplemente, digámoslo así, totalmente engañados o aceptan el error como verdad. Está hablando también de que habrá dentro de los que profesan ser pueblo de Dios, muchos que tomarán esa marca en su frente o en su mano, porque habla aquí de dos elementos, ¿no? Los que creen con sus pensamientos, aceptan el error, o los que se sienten forzados a hacer contrario a la Escritura porque no piensan hay otra alternativa. Por eso, este mensaje debe ser una experiencia realmente que nos lleve al elevar nuestros pensamientos, nuestra manera de confiar, de creer, de tener fe en el Señor, para que nuestra fe sea una fe experimental, una fe verdadera, genuina, no solamente un credo o una ideología teórica, pero una experiencia práctica. Por eso tenemos que nosotros decir con voz clara, melodiosa, pero con voz clara y objetiva, cuál es la verdad, cuál es el mensaje. Nos dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 180, que los verdaderos o los siervos de Dios, quiero repetir esto, los siervos de Dios han de dar un testimonio claro y definido. La verdad no debe ser viciada. Es decir, el mensaje final no necesita malabaristas verbales, ¿no es cierto? Los que están viendo algo ahí que suena esto y aquello, no, tiene que ser claro, transparente y directo. Pero para poder traer este mensaje hay que tener una experiencia primero personal. Por eso se necesitan maestros claros. Hoy en día existen tantas personas que están confusas en cuanto a las profecías bíblicas. Por ahí alguien me compartía, ¿no? Y no solamente en este país, pero también en todo, en Sudamérica, en Ecuador, en varios lugares, personas que se levantan y afirman tener verdades nuevas, nuevas luces, se sacan libros que en realidad han sido escritos por hombres o mujeres que desmienten las palabras de la palabra, afirman que hay que reinterpretar la escritura, que hay que reinterpretar la profecía, hacen énfasis a la idea de que va a haber 3 años y medio literales en un futuro, hacen énfasis de que va a haber una fecha específica, y bueno, y hacen este tipo de conexiones, y todo esto es porque no hay una claridad en la enseñanza de la palabra de Dios. Nos hemos llevado por nuestras propias conjeturas, o estamos siguiendo algo que nos parece muy agradable porque lo vemos en YouTube, lo vemos en la página de Facebook, lo vemos con alguna persona que me pasa una información, y en vez de realmente nosotros tener una verdadera firmeza en la escritura de Dios, en escrito está, no sabemos qué decir. Entonces, yo creo que es importante, queridos jóvenes, que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos ahora de en realidad ser personas pensantes, ir a la palabra de Dios como los bereanos, a analizar, a escudriñar la escritura para asegurarse de lo que estamos diciendo está realmente en la Biblia y entender de que lo que pueden venir o decirme por aquí, por acá, si no está conforme a la escritura, a un escrito está, si no está conforme a la palabra inspirada, que también Dios nos ha dado como una vislumbre para poder tener mayor certeza y claridad, si no estamos escudriñando la escritura, vamos a ser llevados por muchas falsas teorías o información que tiene algo de verdad, pero también tiene error. Y esto es porque no hemos realmente puesto el cuidado en procesar los pensamientos como Dios quiere que los hagamos. Por eso, quiero presentarles el cuarto y el último ejemplo verdadero del que debemos realmente ser. Ya no el que no piensa, ya no el que piensa y, digamos, habla y luego piensa, ya no el que está hablando y piensa a la vez.
en realidad el cuarto es el rol nuestro que debemos tener. Y esto es el que en realidad analizan, piensan primero, piensan, analizan lo que están entendiendo y luego entonces están listos para compartir. Y cuando van a compartir, ha habido ya un proceso de claridad, de pensamiento y pueden compartir y enseñar las cosas claras. Este es el tipo de mensajero profético que Dios quiere que tengamos. Son los que escuchan antes de responder, son los que oran antes de enseñar, los que corrigen, los que enseñan, los que hablan, pero no lo hacen para humillar, para herir, sino lo dicen, comparten con el sentido y el espíritu de enseñar y de restaurar. Esto es el concepto que pasó con Pedro también. Sí, Pedro por fin pudo graduarse. Si ustedes van al libro de Juan, el capítulo 21, Pedro, después de haber podido experimentar una verdadera conversión, la conversión de Pedro se dio después de su negación a Jesús. Después que él negó a Jesús, empezó él a pensar, a finalmente entender de que él no podía confiar en sus propias palabras, no podía confiar en su propia impulso, en su propia forma de análisis. Tenía que en realidad a recibir la información, meditarla, pensarla para luego decirla. En Juan, el capítulo 21, vamos allí, tal vez alguien me pueda leer. Son varios pasajes que vamos a leer allí, pero es importante que lo leamos. Quisiera que vayan allí al capítulo 21 y versículos 15 al versículo 18. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez a Simón: Hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Pueden ustedes ver allí, queridos jóvenes, que el Señor Jesucristo habla con Pedro. Y en esta ocasión, ya Pedro no está diciendo más de la cuenta. Ya no está realmente él hablando de manera impulsiva, no está pensando mientras está hablando. En realidad, ahora está escuchando y responde lo que debe ser respondido y nada más. Vemos que Jesús le pregunta si le ama más que a estos, y el Señor y Pedro simplemente dice: yo no confío en mí mismo, Señor, pero confío en lo que tú sabes. Tú sabes que te amo, tú sabes que yo te quiero. Y entonces Cristo le dice: bueno, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: ¿me amas? Él responde y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Él aquí está haciendo el énfasis en tú lo sabes, yo no. Tú sabes, Señor, tú sabes. Está mostrando ya que está pensando antes de hablar. Por tercera vez le vuelve a decir Jesús lo mismo. Y él vuelve a decir y se entristece porque en su corazón siente el Señor, siente esa duda de que será que el Señor no cree que yo lo amo lo suficiente. Y había, para supuesto, humanamente en la mente de Pedro había esa quizás inseguridad
¿Será que el Señor me puede perdonar después de haber dicho lo que dije? Después de haber hecho de humillarlo de esta manera en la que hice. Entonces, el Señor de alguna forma aquí le presenta a él la oportunidad de demostrar que está igual, pensando antes de hablar. Y por eso él dice simplemente, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Pedro ni siquiera le expresa su tristeza, no le dice, Señor, estoy muy triste, estoy acongojado, ¿por qué puede decir que? No, ni siquiera, vuelvo a decir, él está por finalmente pensando antes de hablar. Y se aferra al Señor, le dice, Señor, tú sabes. El sentimiento era de tristeza, de sentirse que había duda, pero se aferra a que el Señor sabe su corazón. Y esto es un ejemplo de alguien que finalmente comprende la importancia de tener no solamente la información, no solamente el entendimiento, pero en realidad tener un corazón, una mente que esté en armonía, en el propósito del Señor, en unión al Señor. Por eso, si ustedes ven en el mensaje de los tres ángeles, el tercer mensaje, mejor dicho, el mensaje de los tres ángeles, se sumariza o se termina con el versículo 12, donde dice allí la palabra de Dios, he aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí se describe los que podrán dar ese mensaje. Se describe los que tienen la capacidad de anunciar esos tres mensajes. Son los que tienen esta experiencia de tener paciencia, de guardar sus mandamientos y tener la fe de Jesús. Pero esto requiere, jóvenes, de comprender que en realidad nos enseña allí los pasos a seguir. Primeramente, para poder anunciar en el tiempo del fin, como joven, este mensaje precioso, tenemos que nosotros, los jóvenes, tienen que conectarse con el temor de Dios. Es decir, pensar antes de hablar, porque debe comenzar con entender y reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo momento. También se debe reconocer que separarse, que tener una experiencia de separación de lo que confunde, de lo que está trayendo confusión en este mundo, es necesario. No puedes tú compartir el segundo mensaje si no entiendes que hay que también entender la separación personal de Babilonia y de lo que el mundo es. Es decir, no se puede simplemente hablar de eso si no se explica, si no se vive. Y tenemos que entender de que el mensaje debe darse de una forma clara, importante y firme, como presenta el tercer mensaje. Para poder hablar de esa manera no se puede dar con lenguaje tóxico, impulsivo, emocional, y tampoco puede ser desordenado o confuso. Tenemos que aprender a compartir. Y por eso estos programas que ustedes están haciendo, les animo a seguir adelante, porque los fortalece, les anima, les ayuda a crecer, a enriquecerse y compartir con otros. Y por ende quiero concluir con estos pensamientos para ustedes, que tenemos que comenzar a hablar como Jesús habló, es decir, con amor, pero con la verdad, con firmeza, pero con ternura, con profundidad, pero con sencillez. Y por ende, hay que dar a Dios no solamente decir, Señor, doy mi corazón, pero en realidad darle al Señor su boca, tu boca, mi boca, para que Él nos permita tener palabras sabias y que cuando hablemos podamos hablar de acuerdo al mensaje, al carácter, al modelo de Cristo, que es el que quiere que tengamos. Por eso quiero animarles, jóvenes, a no ser impulsivos, porque los impulsivos arruinan, a no ser imprudentes, porque los imprudentes debilitan, a no ser confusos, porque los confusos pueden diluir las cosas, y sino más bien a los que piensan, a los que oran y a los que aman, y estos serán los que podrán, por gracia de Dios, dar el mensaje de los tres ángeles a este mundo en que vivimos. Así que con esto en mente, quiero pues animarles a que sigan estudiando la palabra de Dios y espero que esto pueda ayudarles a ustedes en su crecimiento espiritual. Pues así que les invito a que se unan conmigo en oración para pedir a Dios que nos permita ser instrumentos suyos, que nuestras palabras puedan ser
realmente llena de sabiduría y puedan dar el mensaje correcto, viviendo vidas claras y vidas que reflejen a Cristo. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta noche te quiero agradecer, oh Dios, porque tú nos permites tomar un tiempo y poder participar de un tiempo de estudio, de un tiempo de reflexión. Señor, queremos no ser instrumentos inútiles en tu obra. No queremos ser, Señor, personas que, como Pedro, puedan fracasar por nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar de una forma humana, carnal, que podamos realmente discernir y tener sabiduría en la forma como hablamos, que podamos ser pacientes, para ser mansos, tener sabiduría y que experimentemos también en nuestras propias vidas lo que significa ser verdaderamente hijos tuyos. Fortalece a cada joven aquí, Señor, ayúdales en su experiencia personal, como familias, como parejas, oh Dios, rogamos para que les ayudes a ellos en su desarrollo y que por amor a ti puedan ser fieles y firmes hasta que tú vengas. Bendícenos en esta noche, Señor, y guárdanos de todo mal. Pido todo esto en el nombre de Jesús.